Yo soy Steffi. Y yo soy Vicky. Y esto es Nutrición. Oli, y bienvenidos a otro episodio de Esto es Nutrición. Aquí, bueno, traemos una invitada muy especial. ¡Qué emoción! Yo creo que va a estar muy bonito este episodio, sin duda Y alguna. es uno de los últimos de esta temporada. Sí, ya cerramos temporada nuevamente. Cerramos con estos últimos episodios con broche de oro, yo creo. Y sin duda alguna hablar temas que además, bueno, creo que remueven un poco, incomodan, pero también, pues, informan de cosas que hay que informar. Pues. Exacto, siempre informando, nunca informando. Y desinformando. Y es que hoy tenemos a una maravilla de mujer. Ella se llama Carlota Quiroga y es creadora de contenido, tanto de humor como de muchas reflexiones súper cool que nos trae para expandir un poco su experiencia de amor propio para quien quiera escucharla. Y es mujer calva y gorda que a día de hoy aprendió a vivir en paz con todo lo que eso representa en esta sociedad, que es justo lo que vamos a darle caña ahí, y procura hacer de sus propias andanzas un abrazo cálido para quienes atraviesan o han atravesado circunstancias similares, con esos u otros nombres, creando comunidad en redes sociales. ¡Qué belleza, por favor! Bienvenida, Carlota. ¡Qué ilusión estar aquí! ¡Ay, qué emoción! ¡Puedo gritar! Exacto. Apártense un momento de los cascos, que se viene grito. Exacto, baja el volumen. Exacto. Ay, Carlota, bienvenida. Muchísimas gracias, chicas. Estoy feliz de poder tener esta charlita con vosotras. Claro que Y sí. nosotras. Así que, dale con todo. Pues, bueno, yo creo que empezamos un poco también que nos cuentes un poco de ti. Pero yo creo, o sea, siempre empezamos así porque yo creo que es importante que nos cuentes un poco, tanto cuéntanos de ti, cómo empezaste y cómo empezaste a divulgar también, que yo creo que esto es importante. Y ya pues luego que nos cuentes qué es la alopecia y cómo ha sido vivir con ello. Pues parece como que la pregunta fuera súper sencilla, pero en realidad es inmensa. ¿Qué haces aquí? ¿No? ¿Cómo has llegado aquí a contar de esta forma? ¿No? La verdad es que ha sido un camino un poco insospechado, ha sido inesperado. A raíz de que fui aceptando un poco la experiencia que tenía como gorda y que sentía un poco la sensación de que había algo de comunidad que me estaba perdiendo y que no podía estar yo sola en medio de la nada, teniendo la relación que yo tenía con mi cuerpo, las dudas que tenía sobre como mi camino del amor propio, qué me merecía, qué no me merecía, dónde estaban las cosas, descubrí una revista digital que de alguna forma me salvó la vida. Que es Will Oversize, que yo creo que muchas coincidiremos. Claro, Sí. es de repente ese descubrimiento de, ostras, aquí hay gente hablando de manera descarnada de sus experiencias, desde perspectivas que resuenan y otras que me descubren cosas que a lo mejor yo no tenía o no las tenía localizadas. Y descubrir ese medio me hizo darme cuenta de algo que a mí siempre me ha apasionado comunicar, siempre me ha apasionado escribir. Y sentía como que tenía algo que decirle al mundo, pero no sabía darle forma. Y descubrir que existía como este medio digital, esta revista, donde mis vivencias, que era una forma muy accesible de empezar a poner palabras a algo, a ese deseo de escribir y de comunicar, ¿no? Mi experiencia le podía servir a más gente, pues vi que habrían como esa posibilidad de colaborar con ellas y me lancé a la piscina. Y la verdad es que ha sido un camino en el que iba descubriendo mi voz, iba dando rienda suelta a mi creatividad y todo eso se tornaba muy útil en mi propio camino. De repente había cosas que le empezaba a poner nombre, que me atrevía a explorar de manera más intensa, empezaba a reflexionar sobre cosas que en otras ocasiones pues hubiese cortado rápidamente por el miedo, a meterme en ciertos lugares que hasta ese momento eran muy oscuros. De repente le iba poniendo luz. Me acuerdo perfectamente que hubo un día que me quemé la cabeza y pues por no llevar gorra, y reflexionando, haciendo risas con el que es ahora mi marido, pues decía, joder, seguro que hay más gente que se quema la cabeza. 100%. Seguro que hay, ¿no? Y de repente dije, pues es verdad, ¿no? Y siempre he sido pues la típica persona del grupo de amigos que hace humor sobre cualquier cosa. Siempre crecí haciéndome y apropiándome lo más posible de los insultos y presentándome como gorda en la medida de lo posible para como ganarle terreno a la burla, ¿no? Entonces convertirlo en mi propio chiste. Entonces dije, pues voy a ponerlo así por escrito. Vi la acogida que tuvo y empezó a hacerse como real, que yo tenía algo que decir, algo que aportar, un punto de vista sobre todo que
que consolidar en todo esto que hemos estado viendo de este camino de amor propio, de este movimiento body positive que se ha ido como formando como una oleada cada vez más fuerte, ¿no? Y más grande. Y así es como de repente pues me veo en redes sociales diciendo, venga, pues me lanzo, voy a crear contenido primero pues para Willover, genero humor en torno al cuerpo gordo, que lo estaba haciendo yo en mi cabeza, de repente lo pongo en una pantalla, parece que causa furor, que tiene su sentido, que la gente de repente encuentra un espacio donde reírse de su propio cuerpo, desde un sitio, porque además hay humoristas que están haciendo humor del cuerpo, humor de las experiencias feministas, ¿no? Pero de repente venía de un sitio a lo mejor más amable, más tímido, precisamente porque estaba comenzando. Entonces también como que tendió esa mano de reconciliación a la gente de que sí que me puedo reír a gusto de mi cuerpo, ¿no? Y de todos estos complejos que nos acompañan, porque ponemos además el prisma desde fuera y no desde tu propio complejo, sino de cómo te están intentando ridiculizar. Ostras, que me puedo reír de mi opresor, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cuando veo que tiene ese efecto, ese éxito, digo, bueno, pues pa'lante, vamos a compartir todo lo que se me ocurra, todo lo que me surja, ¿no? Y a raíz de ahí, de ir consolidando esta experiencia desde el cuerpo gordo, de ir desmantelando las creencias que tenía, lo que me limitaba, lo que me acomplejaba, lo que me producía miedo, porque no desaparece el complejo, no desaparece la inseguridad, pero sí empieza a desaparecer el miedo a expresarla, que creo que es como muy importante, porque al final es una vivencia que al final nunca va a tener un destino final de hasta aquí, por fin ya estás, ¿no? Bueno, claro, bueno que digas esto, gracias por decirlo. Es que es así, es una cosa de continuo cambio, de continuo hábito, y lo guay es perderle el miedo a qué me traerá el mañana, cómo lo exploraré. Bueno, pues con las herramientas que voy teniendo, con las herramientas que voy aprendiendo en estas comunidades que vamos creando, ¿no? Y cuando todo el aprendizaje de gorda parece que se empieza a sentar, pues empieza a asomar un poco más la cabeza el aprendizaje de calva. Pues fíjate, porque además son vivencias, no diría que opuestas, pero bastante paralelas. Así se nutren, tienen aprendizajes de uno del otro, pero desde el cuerpo gordo hay una cosa de, evidentemente, el estigma de la salud y de la presión o responsabilidad propia de qué haces con tu cuerpo. Desde la calva hay un estigma de la pena, de la lástima, porque que carece muchísimo los cuerpos gordos, porque hay algo de, te ha tocado, se asocia, madre mía, que es que tú es un ejercicio pasivo, ya solo estás aquí para quedarte calva un día, y en el otro es que estás gordo porque no estás haciendo nada al respecto. Justo, tú quieres ser gordo. Exacto, tú quieres ser gordo y calva. Pues, mira, pero eso está muy interesante. Esto es son dos miradas completamente diferentes. Sí. Curiosamente ejercen pues efectos muy diferentes. Claro. Sí. Y hay cosas que todo el rato se transmiten porque al final te descubres en que al final es un camino único que es el del amor propio, el de ir nutriendo tu relación contigo misma, de respeto, de paz y de hábito de trabajarte en ti misma y de centrarte en ti misma, ¿no? Entonces, diría que ahí llegó un poco esa experiencia calva que creo que ha sido imprescindible que ocurriese de esa forma. No creo que me pudiera haber visto en una situación a la inversa, a pesar de que es cierto que a mí me hablan de mi cuerpo gordo mucho antes que mi calva, porque aparece más tarde, pero aún así creo que suena difícil, pero es más fácil, creo, vivir algo donde existe una violencia, algo flagrante, algo comunicado, algo expuesto, aunque sea desde el sitio más desagradable posible, que algo en lo que impera el silencio y de lo que nadie se atreve a hablar, que es directamente la alopecia femenina. Concretamente. Femenina, exactamente. Exacto. Sí, tú tienes una que se llama androgenética, ¿no? Eso es, justo. Hay varios tipos de alopecia. La que yo tengo particularmente es la alopecia androgenética, que yo creo que debe ser la más común o la más habitual porque la compartimos con los hombres. Por eso se llama androgenética. Es exactamente igual. Y así, muy sucintamente, la explicación viene a ser que nosotros tenemos folículos en toda la cabeza, sin embargo, los que tenemos en la parte de arriba no son los mismos que tenemos en la parte de abajo. Entonces, los que tenemos en la parte de arriba tienen unos receptores que, al entrar en contacto con la testosterona, su forma de comportarse es que se mueren y adiós, y ya no cumplen su función, entonces hacen que suelten el pelo, y el pelo se cae y por eso no vuelve a crecer pelo, por eso a la larga termina por no haber pelo en esa zona. Por eso veréis a muchos hombres, porque, insisto, es mucho más habitual verlo en hombres que en mujeres,
que tienen la parte de abajo como muy, muy poblada y es la parte de arriba la que se les queda, porque son distintos folículos. Y nos ocurre que algo que además desconocemos y hasta que las mujeres no entramos en contacto con este diagnóstico no se sabe, o si por ejemplo vosotras que sois nutricionistas estáis mucho más especializadas en el asunto, si sabéis que tenemos hormonas, tenemos la testosterona presente en nuestro cuerpo, pero hay muchas mujeres que no lo saben y les espanta la idea de que de repente eso tenga algo que ver, que haya un funcionamiento. Bueno, pues desde aquí no es normal tener testosterona. Claro. Todo lo que puede ocurrir es que a lo mejor tengas más, los niveles más elevados, que por eso pueda desencadenarse esta información genética que tengas, que es que tus folículos van a funcionar así. Ya está, no hay más historia. Es una alopecia que no tiene ningún tipo de repercusión en tu salud, porque no es una alopecia que se ha derivado de un episodio nervioso o de estrés, que digas, vale, pues hay una raíz que esto es solo un reflejo de algo más, ¿no? Esto es como, pues oye, tienes más o menos pecas, tienes el color de pelo de uno o del otro, el largo de tus brazos, o sea, literal, que radica en tus genes, has venido a este mundo a tener este tipo de apariencia y no hay nada más que hacer al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es una situación simplemente llamativa porque evidentemente en la mujer hay un imaginario respecto al pelo muchísimo más potente que en los hombres y todavía como muy pesado, ¿no? Muy intenso. Súper cargado y lo queremos hablar justamente. Y es verdad que también no es que está bien ni mal, es que simplemente es así, o sea, esa es la situación. Es como has nacido, vaya. Exacto, como has nacido. ¿Desde qué edad fue? A mí me lo diagnosticaron desde los 14, pero hasta que llegó el diagnóstico pasé por muchos médicos, a lo mejor en el entorno de un año, año y medio, porque además yo lo localizo porque mis padres creían que el origen había sido nervioso, porque habíamos pasado un episodio familiar un poco triste y tal, y dijeron, pues igual viene por eso, luego lo achacaron al estrés de pasar un curso con más carga lectiva. Claro, todo el rato les decían que no entendían, y además esto, a raíz de que he empezado a exponerme a mi propia historia sobre la alopecia, me he dado cuenta de lo extraño que debió ser para ellos y de lo extraño que era en ese momento en la comunidad médica, al menos aquí en Madrid. Okay. Porque venían médicos, se llenaba el gabinete, fuimos a varios especialistas diferentes y las conversaciones no llegaban a ninguna conclusión hasta que un médico se atrevió a hacerme una analítica en la que tenían en cuenta las hormonas que... Y además se lanzó a la piscina, me acuerdo perfectamente que fue yo creo que lo que tiene esta criatura, por los niveles de testosterona que tiene, es esto, alopecia androgenética. Y fue creo. Tanto fue así que fuimos a ver una segunda opinión, pero ya con ese diagnóstico de, bueno, ¿y qué puede opinar otras personas ya sabiendo esto? Okay. Claro, entonces el diagnóstico llegó eso a los 14 años, pues llevo conviviendo con ello pues 16. Claro, porque a todas estas, durante ese año, estaban intentando ver tratamientos, ver que... Sí, al principio no se atrevían como a diagnosticarme nada, no se atrevían a recetarme nada. Sin embargo, mi padre siempre tenía una historia de que él de joven, que había perdido pelo, y como los hombres ya, desde pequeñitos, les incrustaron el miedo a que te vas a quedar calvo. Que te vas a quedar como tu papá. Exacto, exacto. Sí. Entonces mi madre estaba como, bueno, no, yo usé tal champú, tal no sé qué. Y a la fecha, mi padre no es calvo y mi hermano y yo los dos calvos. O sea, es una cosa fascinante, oye. Y el señor, claro, siempre nos repetía como súper motivado, en plan, yo usé este champú y lo conseguí, ¿no? Claro, es que ese fue el champú, es que fue el champú que le ayudó. Yo me imagino que fue un champú que luego debían prohibir porque a lo mejor llevaba heroína, no lo sé, porque fue una cosa en plan, nunca más existió. Salvo a mi padre, a la generación de los que nacieron en los 50, alguno más habría que se puso ese champú, pues como la Coca-Cola, ¿sabes? Efectivamente. Ya no curaba jaquecas, lo que decía era colocarte, ¿no? Claro. O sea, una cosa loquísima. Y claro, había una obsesión con eso, locura. Pero en ese momento es que ni se atrevían a recetarme nada porque es que de verdad que les pillaba como, madre mía, ¿qué está pasando? Esto. Claro, era un misterio, pues era un enigma médico. Sí, claro. Efectivamente, era yo un enigma médico. Sí, okay. Tal qué cual. Locura. Bueno, interesante. Me parece interesante. No, una locura, sí, es súper cool este tema, porque en verdad es muy importante que hables de esto también en redes sociales y con la naturalidad y las reflexiones que haces, ¿no? Y hay una cosa que nos gustó mucho también, de que colgaste el otro día, o creo que lo tienes como por uno de los primeritos, que es que te rapaste, ¿no? Y contaste un poco por qué decidiste hacerlo, ¿no? Si nos puedes contar para quienes no lo hayan visto. Fíjate que para mí el viaje de la alopecia, como evidentemente cualquier viaje del amor propio, es algo que se establece en tus propias normas y tus propios tiempos. Y creo que es súper importante que la conversación que tenga la gente consigo misma empiece por ahí. Ya sea porque ellos puedan hacerlo con las herramientas que tengan vía la introspección, ya sea porque cuenten con ayuda profesional o ya sea por las comunidades que intentamos generar en redes sociales. Lo más importante es que tú te establezcas tus tiempos
y tus necesidades, porque ningún camino es igual que otro, ningún camino requiere de nada parecido. Y es súper importante, y yo lo quiero siempre remarcar, porque al final sé que causa mucho efecto visual, e incluso como muy momento Braveheart, y todos a una como Fuenteovejuna, de, oh, se ha rapado, tío, yo también cojo la maquinilla y me rapo, y por fin el santo grial será mío. Bueno, pues no. Vamos a desmitificarlo. Al final, cuando mucha gente me escribe en redes, digo, joder, se acerca muchas veces, además es algo muy bonito porque amigas mías, pues luego te das cuenta que hay mucha gente que tiene alopecia, que no la tiene tan acuciada como era mi caso, incluso hay gente que la tiene más, pero hay mucha gente que la tiene mucho menos, pero ya están con el agobio del diagnóstico, de la preocupación, y casi que me escriben lanzadas. Ya te digo, amigas que me recomiendan amigas suyas y vienen como, ¡oh, me tengo que rapar! Eso te exacto. Esa es la pregunta, la gente ¿no? cree que es como un... Eso es lo que, exacto, debería el siguiente hacer. paso, pues. Exacto, en plan, todo vale. este sufrimiento se va a ir si afronto mi calva y ya, y se acabó. Claro. Entonces, siempre intento desmitificarlo porque al final llevo 16 años conviviendo con la alopecia, que parece mentira porque evidentemente ha tenido muchos estadios, ha tenido una serie de fases de silencio, de no reconocimiento, de disimulo, que no necesariamente, insisto, van a ser los que tú pases, pero obviamente mis conclusiones van a ser distintas que tú con 30, 35 o con 23 años afrontes este diagnóstico por primera vez. En un momento en el que de esto se está hablando y se está masticando y hay podcasts en los que tenemos estas conversaciones. Es muy diferente y por lo tanto tu evolución será muy diferente a la que yo tuve. Incluso si en un último momento terminas por raparte y llegues a la misma conclusión que llegué yo, tus pasos habrán sido completamente diferentes, ¿sabes? Entonces, ¿cómo llego yo a esto? Pues es que al final era una cosa que a mí me venía rondando la cabeza desde hacía tiempo, pero era algo como una especie de necesidad. Había algo que me picaba, que yo creo que siempre he sido muy bruta y que necesito, la forma en la que yo entiendo la vida, entender las cosas. Me gusta comprenderlas y me gusta como saborearlas, ¿no? Con el conocimiento. Y quería conocer también las consecuencias de mi propia existencia con la alopecia, que era ese estadio último de que desde los 14 años literal que me sientan delante de un médico me dice, te vas a quedar calva. Y esa fue, desde ese momento yo creo que tengo grabado como disco rayado esa frase de ¿y qué es eso? Como de quedarme calva. Efectivamente, claro. Como una sentencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es quedarme calva? ¿Qué significa? Claro. Si calva ya estoy, cada vez que me miro al ascensor, en el espejo del ascensor, claro. Cada vez que me miro en el baño, yo ya calva ya estaba. ¿Qué significaba eso, no? Y después de darle muchas vueltas, me doy cuenta de, bueno, que ha habido distintos como episodios o situaciones de, pues eso, un silencio imperante en el que me van metiendo distintos tratamientos, desde hormonación hasta multivitamínicos, hasta champús de 1000 tipos, un líquido que perduró muchísimos años conmigo de todo formulación. Esto cuando ya estaba diagnosticado. Eso es, a partir del diagnóstico empiezan a venir un montón de tratamientos, de crecepelos, claro, de todo fortalecimiento, todo para evitar que yo me quedara calva. Cuando probablemente si esto se hubiese, no sé si se hubiese hablado con más normalidad, pero si se hubiese hablado desde otro prisma en el que no se me había, de repente el diagnóstico no se había convertido en una sentencia, no se había convertido en una maldición. Te vas a quedar calva. Exacto. Y hay que evitarlo a toda costa. Justo, exacto, hay que evitarlo a toda costa. Fue como, bueno, pues a lo mejor lo habría vivido de otra forma, habría explorado de otra forma. Quizás, yo creo. Claro. Fíjate que algo con lo que yo crecí fue con la imposibilidad de tocarme el pelo de ninguna forma. Es decir, no me dejaban hacerme la típica trencita en verano que te haces con hilo, no me dejaban teñirme de ninguna forma que tuviese amoníaco, porque claro, ya tenía 3 pelos, entonces ¿cómo íbamos a perder esos 3 pelos? Claro. Anda, pues mira, digo, a ver, que me voy a rapar unos cuantos años más tarde y vamos a llevar de todos los colores el pelo. ¡Hombre, ya! No fastidies, que se queme, y total, que te quiero decir, se va a ir. Claro, para ver qué tal. Claro, No, haberme divertido un poco más, ¿sabes? 100%, claro. Pero es que claro, con ese discurso... Es que evidentemente, ¿quién se atreve? Da miedo, ¿Quién se atreve, sí. ¿no? Y claro, pasas por esa fase del disimulo. Fíjate, lo que os decía antes de cómo es el camino de paralelo, yo he recibido insultos por gorda y me siento relativamente afortunada porque no han sido algo muy, muy, muy habitual. Han estado presentes, pero tampoco me marcaron tantísimo el trayecto pues, en el colegio, en la secundaria y demás. Y sin embargo, de calva yo no he recibido más que yo tenga memoria real, una vez un comentario a mis espaldas y alejado. Claro. Y ni siquiera como un insulto, ¿no? Porque claro, la pena era tan grande que se sentía por mí que ni siquiera se atrevía a hacer burlas, ni siquiera entraba dentro del baremo del insulto. Increíble. Que no estoy aquí haciendo apología, por favor, insulten a las calvas. No, tampoco. En absoluto. Es que no estamos romantizando los hay que insultos. aclarar las cosas, todo. ¿vale? Hay que No aclarar queremos todo. insultos ni bromas, el cuerpo ajeno no se opina, ¿vale? Punto. Ya está.
Eso estamos haciendo una reflexión sobre en qué momento y en qué sitio está. Sí, está bien aclararlo. Sí, está bien. Que ya lo he dicho alguna vez y luego me vienen cosas, ¿no? No, eso, no, yo me lo imagino, me lo imagino. Contarlo con manzanas. Bueno, pues con manzanas lo contamos. Y entonces, claro, todos estos tratamientos me llevan primero ese silencio. Luego, oye, pues es que yo empiezo a estar cansada de vivir en torno al reloj de cuándo me tengo que tomar la pastilla, cuándo me tengo que echar el líquido. ¿Cómo te eches el líquido? Se vuelve todo para atrás porque todos los efectos que hayan tenido... O sea, ¿sabes? Tu vida en torno, exacto. Real. Ya cuando me doy cuenta de que hasta mi cambio de humor, porque claro, yo llevaba con la pastilla anticonceptiva, que es la que te recetan para intentar como contrarrestar los efectos de la testosterona. Claro, yo llevaba a lo mejor, no sé, 7 años tomando la pastilla sin plantearme nada, sin tener motivos además para tomarla, sin hacerme las análisis, nada, ningún control, porque lo más importante es que yo no perdía el pelo. Y sin embargo, mis cambios de humor eran cada vez más bestias. Entonces llegó un punto que dije, oye, yo creo que voy a parar de alimentar mi cuerpo porque al fin y al cabo yo sigo calva. O sea, te quiero decir, yo me sigo viendo trozos de pelo, sigo viéndome el pelo fino, no puedo hacer nada con él. Y la cosa que yo veo que de ese silencio, de esa lástima que incluso yo sentía por mí misma, de ese disimulo, para mí fue radical el cambio que fue el desencadenante de lo que ocurrió en noviembre, que fue raparme, fue empezar a trabajar. Y esos primeros días de subirme al ascensor en la oficina, mirarme al espejo, ¿no? Te arreglas, tal, que vienes del metro, tal, y de repente pensar, ¿quién me va a tomar a mí en serio en el mundo profesional con este pelo? Qué fuerte. Y dije, ¿pero cómo vas a reducir toda tu experiencia laboral? Todos tus conocimientos, toda la inversión educativa que tienes, todas las habilidades y capacidades que tanto has entrenado, buscado, a tu pelo? Sí. ¿Qué? Y entonces empezó a ser un viaje diferente, empezó a ser un viaje de ¿qué vamos a hacer para colocar esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando para que tú tengas como cada vez más aperturismo a hablar de tu cuerpo gordo, cada vez te empiece a rechinar más el mundo dieta, las restricciones de la comida, el saber que aquí hay algo más, que tu relación tiene otros aspectos que no estás teniendo en cuenta? Pero tu cabeza la estás dejando atrás. ¿Qué está pasando con...? O sea, ¿cómo puedes intentar relacionarte desde otro punto de vista estético, físico? Es que es tal cual. ¿Y tu cabeza la estás dejando ahí? Claro. ¡Wow! Extrañísimo. Y esto fue acumulándose, entonces en cuanto empieza a entrar, a introducirse este mundo de soy gorda, reconozco que soy gorda, porque claro, y esto a raíz de que lo he ido hablando me hace mucha gracia que es algo que compartimos muchas personas, el reconocerte gorda es una salida del armario más. Claro. Es decir, no, sí que soy gorda. Ya está. Ya, punto. ¿No? Declaraciones. Exacto, declaraciones. Fin de declaraciones. Es que literal. Entonces, me hace mucha gracia darme cuenta de que eso ocurrió, que salí de ese armario, que dejé ya pues un poco atrás, gracias a vosotras, entre otras personas, empecé a hablar de la falta de la cultura dieta, de cómo me había hecho daño, de cómo me había colocado en un sitio en el que yo no me reconocía, ¿no? Y ahí empecé a ver, oye, esto tiene que tener paralelismos pero por narices con mi calva, con mi pelo, con estas dudas que tengo, con esta tensión que me genera, ¿no? Y cómo puede ser que yo lleve tan descarnada que pueda hacer humor de mi cuerpo, pero no esté en ese sitio, ¿no? Con el pelo. Y entonces se introduce a fuego la idea de raparme. Y no le doy importancia, la voy dejando ahí, se va quedando haciendo ruido en el fondo, hasta que yo paso por un episodio de salud muy grave en el 2021 y al salir de esa situación pues como que se me replantean, se me reordenan las prioridades, los principios, quién soy yo, qué estoy haciendo con mi existencia. Y desemboca eso en un montón de decisiones y tuve la oportunidad de hacer como una especie de parón profesional de dónde venía, que dije, qué mejor momento para no tener que sentir la obligación de dar explicaciones, de exponerme, de tener que, de tener que explorar esto con personas que me han visto de un sitio, ahora venga, voy a hacerlo. Era el momento ideal. Eso es, voy a de verdad decir qué quiero hacer con mi cabeza. Y pasé por ese momento, lo hablaba con mi pareja era como, cuando quieras yo lo hago, porque él también es calvo, yo lo hago contigo, lo hacemos los dos, nos trasquilamos uno al otro, en plan, sí, es que es lo más, sí, tremendo. Y él estaba siempre, además, y hago este asterisco porque me encanta contar esta anécdota, me parece lindísimo. Cuando acabamos de empezar a salir él y yo, estaba un día jugando a la PlayStation en su casa, entonces yo estaba sentada como en el suelo y él estaba de pie, que venía, pues, no sé,
apareció en el salón, ¿no? Y de repente me dice, él como yo dándole la espalda, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo sabía qué pregunta me iba a hacer. Lo supe al instante qué pregunta me iba a hacer. Me dice, ¿por qué tienes tan poco pelo? Y es literalmente la primera vez que una persona se paró a preguntarme eso. Okay. Fue de un sitio, claro, evidentemente. Y de esa manera, ¿no? De esa manera, no tengo filtros, de curiosidad sí, claro. pura, Claro. que años más tarde, o sea, no solo ha nutrido nuestra relación, ese respeto, ese punto de vista como tan inocente y natural que tiene él, sino que a mí me ha ayudado mucho a reconciliarme con la curiosidad. Okay. Con liberar de juicio la curiosidad y acercar a la gente las experiencias ajenas desde un sitio supernatural. Sí. Entonces, a raíz de decirme eso, de explicárselo, yo romper a llorar, porque nunca se lo había tenido que explicar a nadie. Ahora esto forma parte casi que de mi día a día. Sí. Pero hace años no se lo explicaba a nadie qué me pasaba. Y cuando me pongo a llorar, me viene, me abraza y me dice, y lo siento por el momento mega cursi, es si yo te voy a querer igualmente. Porque claro, yo el discurso se lo integré con me voy a quedar calva. Mira, esto es lo que uno tiene que asegurarse de que su pareja le diga, ¿ok? Si hay condiciones con estos temas del cuerpo, del peso, la situación, no es por ahí. Efectivamente. Es que no hay más, no es ahí. Exactamente. Y fue una sensación de alivio que dije, ostras, y de nuevo, como yo soy firme defensora de que el amor propio es un camino que haces sobre tus dos pies, pero cada día tengo más claro lo importante que es la comunidad. Wow. Y la comunidad empieza precisamente en eso, en las personas que te relacionas de manera más íntima y más romántica. Y es que tu tribu es un apoyo. Es fundamental. Sí. Y para mí fue una mecha impresionante para el cambio de mentalidad que vino después, el encontrarme con él, el enamorarnos, Qué bueno. sin duda. Wow, Sí, 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 claro, ya yo me enamoré un después de eso. Bueno, yo también. Un saludo. La próxima te invitamos. No, claro, que me estoy imaginando que el proceso hubiera sido completamente distinto. Totalmente. Otra historia, Hubiera otra sido. historia. Es que Es tan importante, es muy importante sentirnos sostenidas Sí. por nuestra tribu, por nuestro entorno, porque Sí. si ya el mundo es lo suficientemente complicado y Sí. nos enjuician, y muchas veces hasta sin saber, ¿no? O sea, el prejuicio, por eso lo de la curiosidad sin juicio es muy Sí, importante. Sí. Ya se pone complicado que nuestra tribu no tenga eso en consideración, imagínate el reto. O sea, Claro. Es- Es que es imposible que tú te replantees las cosas si lo que recibes es exactamente lo que tú estás practicando, ¿no? Justo. Ya Hasta bastante que- crítica tiene. Claro, si ya lo tienes instaladísimo, si no tienes de repente una mirada fresca, una persona que te pone un espejo delante y te hace las preguntas de, que sí que me puedo preguntar esto, que no nací yo maldita y mi maldición es esta, ser esto para siempre. No, hay otra forma de mirar a las cosas. Es que es imprescindible. Es imprescindible trasladarnos de vez en cuando a la mirada del otro, pero una mirada sabiendo que es sana, que estás a salvo en esa mirada. Efectivamente. Y trasladarte por un momento y decir, pues sí se me puede mirar de esta forma. Pero si de la otra me he creído que era verdad, ¿por qué no me voy a creer que esta también es verdad? ¿No? Que tiene una... Muy importante. me parece fundamental. Y claro, teniendo ese apoyo, me atreví a hablarlo con alguna persona más esta última fase hacia el raparme. Claro. Me acuerdo hablar con una de mis mejores amigas que me decía, y se me quedó marcada esa frase, tuvimos este debate de me rapo, no me rapo, me decía, pues que me parece que te estás exigiendo tanto a ti misma como para intentar convivir más con esa consecuencia última de lo que eres. Como que me da rabia, ¿no? Era un poco su mensaje, me da rabia que tengas que exigirte tanto, de tener que pasar por eso. Y le decía, sí, es verdad que lo veo un poco así es verdad que puede llegar a ser injusto y por eso recalco que no el destino de todo el mundo es raparse, porque no tienes que tener las herramientas para afrontar las miradas ajenas de la sociedad y del mundo entero sobre que te hayas rapado o no. Sí. Siempre, por supuesto, tiene que nacer de ti. Pero al mismo tiempo yo le decía, pero es que ¿por qué tiene que ser un debate? Y es solo porque soy mujer. Porque si viene cualquiera de tus amigos, de tus colegas, tu propia pareja y te dice, oye, que me voy a rapar, no y estás... es como si... Exacto. Dale. Bueno, Es como, ok. genial, pues a ver cómo te queda. Ajá. Claro, A ver cómo te queda. Venga, pues ya está. Un experimento. Ya. Exacto, no hay un... Pero tú estás segura. Claro. Es una decisión trascendental en tu vida. Exacto. Vamos a pararnos un momento a pensarlo. Los pensadores a veces. Es que, increíble. wow. Sí. Y al mismo tiempo me fui a ver una tienda de pelucas. Y yo ahí fue guau. Claro. Ahí hubo un momento en el que me encontré con el pelo con el que yo había soñado toda mi vida y sin embargo salí enfadadísima de esa tienda. Dije, ¿pero qué es esto? Si es que yo ya tengo pelo, si yo no estoy haciendo esto porque quiera tener otro pelo. Es que yo quiero hacer esto porque yo quiero tener una calva.
Claro, me costaba mucho incluso reconocer eso. Porque por supuesto que hay mujeres que tienen alopecia y cuyo camino es que yo quiero tener otro pelo. Y fantástico. Leñi, ¿estás en tu derecho? Eso. Por supuesto, y qué fantasía que existan pelucas y que cada día sean más bonitas 100%. y más accesibles. Por supuesto. Maravilloso. Pero claro, era como, pero es que esto, por supuesto que no me está sanando, porque yo no es lo que estoy buscando. Y por eso vuelvo otra vez a lo importante que son tus tiempos y tus necesidades. Porque no va a ser el mismo camino el que yo pase y el que yo transite que el que tú. Y ya Claro, está. y si algún día te quieres poner una peluca, te la pones. Efectivamente. Y si no, es tan fácil De como repente eso. había una cosa que era como una decisión también, esa sensación, esa culpabilidad Exacto. de, ya está, es una decisión. Ya Bueno, me he las rapado, mujeres me y la tengo que estar culpa. calva para siempre. Sí. Al final yo también lo Wow. veo como muy parecido a la parte de la alimentación, porque si ya te está condicionando tu vida, Sí. ahí es cuando hay que empezar a replantearse un poco cómo quiero yo tener la relación con mi pelo. Toda la Eso razón. es. Claro, si ya me Toda la empieza a razón. condicionar porque ya no voy a ir a la piscina porque claro, es que mira, la peluca no me la puedo poner porque entonces Exacto. esto lo otro. No, pero esto no lo puedo hacer, no me puedo hacer trenza, no me puedo hacer esto, cuidado con el químico, cuidado cómo me baño, claro. Una esclavitud. Exacto. Entonces, todo Es el una día esclavitud. pensando. ¿Todo el día estás pensando en Claro. eso? Sí. Toda la razón. Sí. Sí, sí, es la similitud exacta con lo de la Sí, comida. entonces ya al final ahí es cuando tienes que decir, vale, lo quiero sanar y, Claro. cómo va a ser mi camino. ¿Cómo y lo hago? Ahora, el decido. cómo lo Exacto, decides tú. Eso ya es. dependiendo. A ver qué pasos doy, hacia dónde me Obviamente. dirijo, con quién hablo, a qué referentes me expongo. Exactamente. Que yo este es otro llamamiento que hago continuamente. Para mí, y además esto yo lo vi claramente en mí, al principio la vergüenza que yo tenía de mi cuerpo gordo, no me atrevía a seguir Will Over Size. Yo las leía. Imagínate, Pero mira no dónde las seguía. terminaste. Ay, Amiga, mira. claro. Fue un Increíble, viaje. Era claro. como, no, tal. Yo me acuerdo que la única amiga gorda que tenía yo en ese momento las compartía y claro, yo picheaba, ¿no? En el Facebook. Me Yo las encanta. picheaba los Es que artículos. esto ya habla mucho, ¿no? Yo creo que esto es muy importante cuando encontremos en una situación así, Sí. hasta como de envidia, de ay, me encantaría tal. Sí. Ojo, Hay que escuchar eso. porque ahí eso es lo ahí que hay te algo. llama, Ahí te Ahí es lo que llama. tienes que Sí, seguir. ahí hay un anhelo importante, sí. Y cuando me di cuenta de eso, como con cualquier realidad social, diría, empecé a exponerme a estímulos que a lo mejor en el origen me hacían sentir incómoda, porque no era algo con lo que yo hubiera crecido en mi entorno, porque era algo que me hacía replantearme todo lo que yo había creído o todo lo que yo en ese momento tenía sentados mis pilares, que ya no hablo solo de la relación con el cuerpo, hablo de cualquier tipo de realidad social, ¿eh? Es, oye, vamos a exponernos a cosas que nos incomodan, porque si nos incomodan hay que escucharse, porque por ahí es... Bueno. Y de repente está ese incómodo y esa envidia, ¿no? Eso. Esa misma moneda, porque en realidad Sí. son dos caras de la misma moneda. En plan, Sí. joder, me incomoda, pero es que me envidia esa sensación de la libertad Sí, que esta persona está expresando. hasta el cringe. De que, Sí, exacto. Me parece que el cringe es amigo de la Súper liberación. información. Es amigo del avance. De decir, joder, pues me voy a exponer a esta realidad hasta que la encuentre cómoda, hasta que la encuentre en un sitio de benevolencia, ¿no? No solo la acepto, no solo la respeto, sino que la animo a quien se encuentra en esa realidad, ¿no? Y eso es lo que yo lo noto en mi viaje personal y me pasa, claro, yo pienso, las mujeres que, ya os digo, que de repente me llega, joder, estoy destruida porque me acaban de diagnosticar la alopecia, claro, digo, oye, cada una, insisto, su tiempo tal, con su duelo, porque tienes que aprender a decirle adiós a tu pelo. Sí. Aunque vayas a tardar 731 años en perderlo, pero da igual. Tú en tu cabeza, tú estás ya, se te marca más la raya, bueno, pues dale tu hueco a tu duelo, a decirle, ostras, me va a cambiar la perspectiva que yo tenía, las expectativas, bla, bla, bla. Pero vamos a ver tu lista de personas que sigues en redes sociales. A ver qué es lo que te están exponiendo, a ver qué es lo que te están trasladando. ¿Sigues viendo personas con un modelo único de existencia, Eso es. de corporalidad? Eso es. Es que hace muy poquito me preguntaban, ¿tú creciendo tuviste referentes? ¿Qué importancia tenían los referentes para ti? Evidentemente que referentes nulos. No tuve referentes, ¿sabes qué me estás contando? O sea, vamos a ver. Bueno, alguna cosa habría por ahí, pero sobre todo para mí la importancia no fue tanto que yo me pudiera o no sentir reconocida en personajes ficticios o en personalidades de la farándula, tanto como que mi entorno y gente alejada a mí pudiera ver la diversidad en los medios. Exacto. Es que para mí es mucho más importante que haya un efecto de referencia, como yo me he sentido referenciado, siento que idolatro me invento, a Taylor Swift. Yo no idolatro su corporalidad, yo no quiero ser rubia mañana. Yo es ver a esa persona y decir, ay, esas cosas resuenan conmigo, su forma de vivir resuena conmigo, me invento, ¿no? Pues que tú tengas la posibilidad como persona X de verte reconocida en lizo, como se le diga su nombre, ¿no? Es decir,
que no significa que quieres, sino que de repente encuentres que el éxito, que las bondades, que cosas que admiras, que cosas con las que disfrutas están en otras realidades. En otras corporalidades, en otros orígenes, en otros colores, etcétera, ¿no? Sí. Para mí es mucho más importante el hecho del efecto que causa el que exista una persona en la población, más que sea exactamente el referente que yo hubiera necesitado siendo una niña gorda o siendo una niña que potencialmente se iba a quedar calva. Me parece mucho más importante ese efecto. O sea, aunque yo nunca me sienta reconocida, a mí el hecho de que existan películas con orientaciones sexuales que no son las mías, con racializadas que no son la mía, solo me hace darme cuenta de, gracias, vivo en esta diversidad, admiro a gente diversa, qué fantasía. Hasta a mí misma me han cambiado la forma de ver ciertos personajes. Exacto. Hasta con fetiches, digo, ay, exacto. Ya entiendo, wow, debe ser duro de atravesar esto. Exacto. Solo por ver a alguien más viviendo una experiencia que no es la mía. Exacto, aumenta tu nivel de no solo de empatía, sino de benevolencia, de comunidad, de disfrute, de joder a los demás con comentarios. Exacto. Es que me parece... De tolerancia, sí, estar 100%, a gusto en la diversidad, de aceptar lo que venga además en la vida y de la resiliencia. Tanto que a la gente le encanta tatuarse esa palabra, creo que la resiliencia es que es una cosa que apasiona. Es que la apasiona. Pues terrible. Mira, la resiliencia se entrena gracias a ver diversidad. No es por nada, pero no es aquí... Obviamente yo soy venezolana, pero esa es la palabra de los venezolanos que emigraron, o sea... Todos los tienen tatuados. Es que es tal cual, ¿no? Es que es una moda. Pues mira, esa palabra, ese valor se sigue nutriendo de ver otro tipo de realidades, porque te acomodan en un sitio en el que te das cuenta de que si esa persona pudo con esas cosas que tuvo y en esas situaciones, tú podrás con las cosas que tú tienes, con lo que a ti te venga. Así que todos ganamos. Y me encanta esa visión, porque al final es cierto que nosotras estamos todo el tiempo diciendo como que en tus redes sociales diversifiques, que tengas diversidad, porque al menos es el medio de comunicación que tú puedes controlar. Efectivamente. Pero esta es la explicación a todas las personas de por qué ahora necesitamos... sí, porque claro, esta es la explicación para nuestra población, para nuestra comunidad. Está todo forzadísimo. Claro, esta es la explicación para las personas que se sienten tristes por ver La Sirenita porque se les jodió la infancia. Oye, tu infancia me parece complicada que se te haya jodido por un personaje. Es que igual deberíamos acudir a ciertos lugares a que nos ayuden a descubrir qué cosas. ¿Qué es lo que se jodió? ¿Qué pasó ahí? Justo. A ver si la sirenita estaba puesta cuando alguien estaba gritando en otra habitación. Las sirenitas no existen, o sea, no hay una... las sirenas no hay gente que tenga un color de... O sea, no sé si tú has visto una sirena blanca alguna vez. Es que en el mar. Quizás si la viste, llámanos, es interesante venir al podcast para hablar de eso, pero realmente... Ojalá. O sea, de verdad, es que qué fantasía. Ojalá que hubierais visto una sirena blanca. Ya con tal de ver una sirena, ojalá. Eso, entonces, coño, ahí está la situación, exacto. Cuando pienses, es que está muy forzado, aparecen gente muy diversa, es que en el mundo existe gente diversa. Es que te quiero decir, eso es todo. Es que disfrútalo. Es que todos sentimos igual. Y disfrútalo, ¿cuál es el problema? Disfruta tu película. Si no te gustó, dijiste, mira, no. Ponle un mal review. Exacto, ya está. Y continúa con tu vida, ¿no? Mira, y creo que esto ya lo respondiste más o menos, pero igual como para que no demasiado, pero profundices un poco de, sin duda alguna, para la mujer ¿es más complicado ser calva que para el hombre? Sí, a ver, te diré una cosa. Es más complicado... Bueno, y para la sociedad. Sí, como existir en sociedad eso como mujer calva. Creo que es más complicado en tanto en cuanto estamos como por detrás del avance que supone pues la aceptación corporal de la calvicie en los hombres versus las mujeres. Creo que el silencio que impera a la hora de hablar de alopecia femenina, el no atrevernos a decirlo, a reconocerlo, es un reflejo claro de que no estamos preparadas para vivirlo, porque una vez que se expresa, una vez que se traslada, una vez que se observa, lo que se recibe son miradas de extrañeza, pero cargadas muchas veces de esa compasión pues un poco envenenada, ¿no? Porque hay un sitio de sufrimiento, de enfermedad. Es como más bien lástima. Lástima. No es compasión. Claro, eso es verdad, tienes toda la razón. Sí. Ese revuelo que se generó en los Oscar con Will Smith y su mujer, con Jada, que era como, no, es que todo el mundo sabe lo mucho que ha sufrido y tal, no se puede hacer humor del sufrimiento. Claro, es que estoy de acuerdo que no se puede hacer humor del cuerpo ajeno, salvo que sea la propia persona que experimenta su propio cuerpo y que haga entonces lo que le dé la gana con su experiencia y cómo la relata, ¿no? Desde luego no le pertenece a otros, pero el hecho de estar en un estadio en el que se hace humor es porque se acepta, es porque se habla, es porque hay
calvos buenos, calvos malos. Es decir, hay un Bruce Willis en el que nos sentimos, oh, el Qué deseo, bello. atraídos, Exacto. madre mía. Porque hay hombres que sabemos que nos gustan más sus facciones si no tienen pelo que cuando lo han tenido, ¿no? Estas cosas ya forman parte de que, oye, pues vamos a insultar, ¿no? Ya aparece esta parte en la que parece que no podemos renunciar a odiar a la gente. Pero bueno, existe un sitio... Existe ahí un sitio, parece un purgatorio, digamos, antes de llegar al cielo, ¿no? Poniéndonos metafóricas, en el que, bueno, existe este insulto, pero porque existe una convivencia mucho más normalizada, donde no hay debate sobre si un hombre se rapa o no, no hay una lástima sobre si un hombre tal. Que esto no invalida, y de nuevo, siento explicarlo con manzanas, pero es importante, no invalida que los hombres tengan las inseguridades, que padezcan, que no les apetezca quedarse calvos y que la naturaleza les esté llevando a ello. Por supuesto que tenéis experiencias que son agresivas, violentas, desagradables. Justo, porque todo el mundo también se siente como en derecho de comentar. Exacto. A los hombres. Exacto. Mi hermano es calvo y se rapó van a hacer y me bromas. dice, Victoria, tienes que hablar de esto en el podcast. Es que es una pesadilla. Están como, es como que se permite hacer ese comentario. Sí, para ellos sí, es como ese puede hacer, más agresivo. Exacto, no estamos invalidando eso. Eso, por supuesto. Además es que estoy súper en contra de que se haga chascarrillo sobre la calvicie masculina, porque efectivamente, si encima no se les da espacio, por este sistema magnífico en el que vivimos, no se les da espacio a expresar sus emociones, sus inseguridades, si encima se convierte en el arma arrojadiza número 1 en cuanto a la comedia para hablar de los hombres, que es su calvicie, oye, de verdad, o sea, ¿podemos parar ya de comentar los cuerpos ajenos? Punto y se acabó. Es que no necesitamos, ni necesitamos vuestra lástima, ni necesitamos vuestra burla, de verdad. Entonces, creo que es un sufrimiento, en todo caso, añadido en el caso de las mujeres, porque sí que existe este imaginario de la sensualidad relacionado con esta mujer poderosa, la melena, cómo fluye, cómo se mueve. Entonces, 100%. Ahí sí que creo que estamos totalmente separados, así como explicaba el camino anterior, creo que en este caso este valor sí que lo tenemos respecto a las mujeres. O sea, la idea del hombre con una melena al viento no está tan pronunciada, no es algo significativo. Pueden tener el pelo muy cortito o muy largo, que encontramos ejemplos de sensualidad relacionados con ellos. Pero en mujeres no ha ocurrido. Ya en estos últimos años empiezan a emerger imágenes tipo Cara Delevingne, que sí, que de repente se rapa y todo el mundo dice que guapa, tal. Empiezan a surgir de repente figuras. Pero no es algo que prepondere en el imaginario colectivo que tenemos. Si pensamos en una mujer sexy, en una mujer sensual, en una chica Bond, pensamos en melena, pensamos en algo al viento, pensamos en ese juego, porque además nos da juego en el coqueteo, nos da juego en el ligue, nos da juego, ¿no? en la posición, en la curva aceptada femenina, que está 100% en las ondas del pelo. Es que hasta en el sexo hay hombres que te dicen, no, es que además, claro, por ejemplo, el pelo largo, porque para coger, porque no sé qué. Efectivamente, hay mucho de eso. Y aquí romper una lanza a favor del avance que ha hecho, pues en general, las personas racializadas, las personas negras, porque sé que además hasta donde yo sé, más bien dicho, para ellas tiene un valor muy importante el pelo y todo lo que está relacionado con el pelo, ¿no? O sea, tiene mucha significancia en sus comunidades, en su cultura, pero son mujeres que el raparse, que el llevar el pelo corto, que quitarle o redefinir el valor del pelo en cuanto a la sensualidad, nos llevan años de distancia. Y esto decirlo porque me parece flagrante que yo como mujer que vive alopecia no he tenido referentes a esas mujeres negras para reconciliarme con mi calva. Pues claro, como lo y vas de a nuevo, es que me da una rabia tremenda, como tarea pendiente personal, pero como deuda que me tiene a mí el sistema de esconder la diversidad, de poder haberme visto gente decir, ¿no está rapada? Si esta mujer está rapada y existe con todo orgullo y a todo trapo. Es que es tal cual, a mí mira, yo tengo el pelo rizado, ¿no? Pero no siempre lo he exhibido como ahora. Y para mí era el significado de algo sucio, de algo que está sin peinar, del pelo malo, de todas estas cosas. Y entonces el ver referentes y el por fin hacer las paces, como tú dices también. Es que sí. Que terminas haciéndolo. Es que hasta he pensado, por lo importante que se convierte el pelo en la sociedad, en rapármelo. Fíjate. Porque sabes que no puede ser que dependa toda mi vida de una cosa como esa. He llegado hasta ese punto de pensarlo, porque al final es que no lo he hecho porque estoy sanando primero. Sí, claro. Exacto. Y relación porque es que lo escondí tanto, mi pelo, que dije, no, ya va. O sea, yo no te me vayas de 0 a 100. Exacto, ¿no? exacto. O sea, de liso a... Ok, pero es que es una cosa que
esos referentes no importan, o sea, es como es que es muy fuerte, es muy fuerte cuando tienen tantísimo que enseñarnos de cómo se han reconciliado y hasta a nivel con su pelo, de conservación cultural, de lo importante que han de sido lo que para romper la significa, esclavitud, o sea, exacto, es que es una cosa increíble, de lo que supone, es que es bestial, y a mí es algo que me quema por dentro, ¿no? Sí, a mí que también. además jolín, a raíz de raparme, los laureles que me cayeron, los bravos que recibo de personas que quieren conocer más, y digo, ostras, es que una vez más esa deuda con otras culturas, con otras razas, otra vez esa deuda de, no, claro, como soy blanca, wow, que me he rapado, madre mía, qué valiente, qué invento he tenido yo, raparme, Claro. ¿Qué? ¡Qué rabia! Claro que sí, otra vez eso, ¿no? Claro, Digo, intento empaparme y hago todo lo posible precisamente por eso, por empaparme e incluso desmitificar el valor que ha tenido en mi propia existencia, en mi propio camino, el raparme. También trabajo ahora, por decir dónde estoy ahora respecto a mi alopecia, pues trabajo en dos cosas. Uno, en desmitificar lo que he conseguido con ello, en plan, vale, pero a otra cosa, porque ya no es tan importante el pelo ni la calva, y eso me reconcilia en esas otras comunidades, esas otras razas, esas otras vivencias de otras personas respecto al pelo. Y un segundo paso que es, vale, una vez que lo desmitifico, ¿cómo me evito el fit check que tenemos de a ver cómo se me ve la ropa, ¿no? Que eso también lo estoy trabajando respecto a mi cuerpo en general. Pues llevaba un mes yo sin raparme y me decía mi madre el otro día, ay, me gusta mucho cómo te queda el pelo. 0 unidades de pensamiento he tenido respecto a cómo tengo yo el pelo. Fíjate. 0 unidades. Siguen habiendo momentos que digo, ay, pues ayer iba al médico y me daba vergüenza porque digo, a ver, este señor va a pensar, ok, sigue habiendo cosas y las reconozco, pero estoy intentando trabajar en ese sitio de, ya no es mi calva, ya no es mi pelo, ya es que me da igual. ¿Qué hay ahí arriba? Es que mira todo lo que has ganado, ¿sabes? El tiempo que tú has ganado para invertir en otra cosa. Es que sí. Y eso es algo que, mira, es que eso nos daría para otro episodio de podcast. Por supuesto. El tiempo que hemos perdido. ¿Qué de cosas estaríamos haciendo? Pues claro. ¿Qué de cosas habríamos conseguido? Pues claro. ¿Qué de injusto, no? ¿Dónde está esa equidad de respecto a las personas que han crecido con muchas menos cargas de complejos impuestos? Ese tiempo no te lo devuelve nadie. ¿Dónde está? Claro. Que yo lo vea. Ahí está. Es fuerte, ¿eh? No, es y fuerte, ya de por sí, fuerte. como mujeres que en líneas generales es que desde que nacemos estamos viviendo contaminadas, pero tratando de encajar una y otra vez. Una y otra vez. Si no es una cosa, es otra. Claro. Y si no es aquí, es allá. Si no es allá, es este tema. Si no es este tema, es el otro. Entonces siempre hay un tema. Y siempre hay una distracción. Y siempre hay una pérdida de tiempo, dinero y energía mental. Que estuviéramos pensando en, vale, esta energía. ¿Qué haría? Claro, ¿qué puedo estar haciendo aquí? ¿Qué puedo estar? ¿Qué cosas me gustan a mí hacer? ¿Cómo puedo...? No sé, como habría más CEOs, ya te digo yo. Más CEOs, mujer mínimo. Yo pensaba, oye, unos meses que mi creatividad está desbordada, que me pongas... Y digo, ¿por qué será? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Un momento. Yo yendo a terapia, aquí ordenando mis recuerdos, mis traumitas, mis heriditas, mis cositas, tal, ordenando mi apariencia física... Pues igual es porque estaba un poco tapadita mi creatividad. No, estaba en plan, mira, hija, no tengo tiempo para ti, ¿sabes? Eso pasa a otra prioridad. Perdón por darte una idea. No es mi intención darte ideas. Exactamente, es que no estamos hablando de complejos, que nos estamos hablando mal, no estamos hablando de creatividad. Eso no tiene espacio, no tiene espacio. Es muy fuerte. No es prioridad. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es heavy, sí. No, y me parece importantísimo también lo que estaban hablando de que creo que las personas, mujeres que también estén como en este proceso, mira, sea de alopecia o descubriendo su corporalidad o lo que sea, el contexto. O sea, nosotras siempre lo decimos, creo que el contexto ayuda muchísimo y entender la historia para 100%. Entender también de por qué estamos así, o sea, por qué estamos tan jodidas. 100%. ¿Y cuántas veces nos hemos reducido a, no, yo es que tengo ansiedad con la comida, es que yo nací, ya está, es que soy así, soy la que está mal, yo estoy rara, ya está, esa es mi maldición, y soy también... gorda porque no puedo parar de... A ver, vamos a ver qué hay ahí, vamos a ver quién eres tú, qué es lo que cuenta tu historia, vamos a remover, y de ahí por eso se vuelve otra vez tan importante lo que decíamos antes de escoge a quién sigues, porque hay personas que están teniendo estas conversaciones contigo, que están descubriendo eso en ellas y de repente te lo ponen a ti para que digas, oye, a ti también te pasa. Pues donde tú sí que puedes influir, donde tú sí puedes tener una responsabilidad activa para entender lo que te ocurre,
aprovechala, vete a redes sociales y aprovechala, Justo. vete a leer libros si puedes, vete al psicólogo si puedes, pero vete a redes sociales que lo tenemos todos al alcance de la mano y pasamos ya mucho tiempo en ello. Eso es. Que sea un tiempo útil, Justo. que sea un tiempo que te facilite a ti el trayecto, de entender tu historia, de dónde viene, para que te des un poquito de piedad. Decir, oye, no. Y tanto, y Es que no todo compasivas se también reduce a- con tus procesos, porque Claro. si vemos tu proceso, pues ese es tu proceso. Exacto. Si yo no estoy lista para dar ese paso, yo no estoy lista y se acabó. Exacto, exacto. Y eso está bien también. Eso está perfecto. No pasa nada. A mí me va a resonar esta frase, joder, pues qué chulo, pues qué gusto, pues qué bien. Justo. Ya está, ya, que te resuene, que te quede, mastícalo, Ujú. que te ayude, que te comentes, escríbeme, Eso. escríbenos, Eso. hablemos, habla con gente que veas que también está dentro de esa comunidad. Joder, expandamos las redes, Sí, y sí. lo La hay, sabes. la hay. Claro, Sí, por supuesto. Claro. No, y esto es, pues ya lo hemos hablado, que es cuando ya tú reconoces, ¿no? Que, ok, estoy calva, soy calva. ¿En qué momento tú dices, o me estoy dando cuenta, ok, sí, soy gorda? ¿En Uf. qué punto o en qué varios puntos? Pues era algo, yo creo que yo siempre he dicho que mi viaje respecto a mi cuerpo me llamaba mucho la atención porque yo siempre iba como tarde a darme cuenta de cuál era el tamaño de mi cuerpo. La primera vez que yo vivo una situación de restricción de la comida es bien pequeña, es a los 8 o 9 años, Claro. una cosa así, Ya por para la ahí. primera comunión. Y a partir de ahí yo creo que es la primera vez que como que me cae el jarro de agua fría de no, que iba en serio, que no era una forma a lo mejor de llamarme en el patio de repente pues porque tal, no, es que esto es algo que hay que cambiar, o sea, no es alguien que esté utilizando pues yo que sé, llevas gafas, bueno, o eres rubia y te llaman no sé qué, no, es que es algo que hay que cambiar, o sea, no es que haya alguien, ¿no? Y a partir de ahí va calando, pero ya te digo, siempre tenía la sensación de decir, ay, pues es que creo que no es para tanto. O sea, mis padres estaban obsesionados. O pues de repente recibía algún comentario y me llamaban gorda y tal. Siempre viviendo restringiéndome comidas y tal. Y joder, pues yo siempre era como, no es para tanto. Veía las fotos, no es para tanto. Veía mi reflejo, no es para tanto. Siempre llegaba como tarde. Entonces, cuando salgo del armario, te diré que es cuando se me hace imposible, una vez que me empieza a calar el mensaje de Willover, que empiezo a leerlas, y se me hace, digo, aquí hay algo que yo tengo que decir, se me hace imposible retenerlo más. ¿Cómo hago para contarle esta experiencia al mundo sin reconocer que soy gorda? Eso no puede pasar. Eso no Está está bien difícil. encajando. Sí. ¿Sabes? Hay algo que hay Sí, chirría, está ¿no? faltando algo ahí. Sí, a menos que quieras ser salir y anónima o contarla. algo, pero- Claro, Sí. justo. Exacto. Te puedes poner una Justo. máscara de estos de anónimos. Me gusta decir, Pero- no, ya está. Sí. Entonces ahí es cuando estalla y digo, pues pa'lante. O sea, Exacto. es que tengo todo esto que contar y esto lo tengo que contar porque tengo esta experiencia. Claro. Que soy una firme defensora de que no porque nos atraviesen cosas somos expertas en dichas Para cosas. nada. Vale, que eso es súper importante. Sí. En plan, no pasa Importante. nada, no todo el mundo tiene que saber hablar de las cosas que la atraviesan Efectivamente. porque no son individuales, sino que además responden a un sistema colectivo y el sistema colectivo es más difícil de analizar. No, eso es otra movida. Pero ahí fue un... Amiga, pues igual vamos a tener que decir que somos gordas. Vale, y lo digo. Hay una comunidad que lo lleva diciendo tiempo y además de manera muy descarnada y muy salvaje. Y post que decía yo, ¡wow! ¿Se puede decir esta barbaridad? Qué bueno. Y qué está bueno. bien dicho. Qué bien. Porque a mí me hace sentir bien. Porque, ¿no? Es como Me encanta, esta risilla, me ¿no? Es verdad. Sí, ¿no? Qué bien. Anda. Y ahí es cuando yo digo, pues sí que soy gorda. Y ya no, y además me doy cuenta de un cambio como de peso en la pisada, ¿no? Es decir, ya no reapropio el término y me presento para evitar la burla, sino que forma parte de mi conversación estándar. Es decir, no, claro, pues como yo soy una tía gorda, pues a veces las sillas no Y quepo. listo. Ya está. Eso. No es un, como hacía antes chistes de, no, soy gorda. No. Claro. Ahora forma Método parte de de... defensa, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Claro, que para mí además ha sido el que me ha salvado la vida. Entonces, Obvio, sí. pero ahora ya es... No, es que te estoy contando esto porque es importante que lo sepas. Justo. No, tía, ¿cómo voy a poner esa camiseta? Si yo tengo 5 tallas más. Wow. Y listo, sí. Claro, ya está, y seguimos. Ya está. Eso es. Claro, y de salir del armario, que además esto es algo que yo he aprendido este año en terapia, me decía mi psicóloga, tendemos a pensar que las cosas que nos desagradan van a ser mucho más desagradables que lo que luego realmente son, ¿no? Claro. Y esa capacidad de anticipación y nuestra bendita ansiedad y cómo Totalmente. nuestra cabeza va loca, Ya. pues nos lleva a pensar eso. Y efectivamente, y esto lo digo para todas las personas que están ahí reconcomiéndose con sus historias, sus complejitos, sus cosas que les hacen sentir regulín.
va a ser mucho más aliviante de lo que va a ser de carga reconocerlo, abrirlo, hablarlo, evidentemente en entornos seguros, evidentemente en gente con que confíes, pero créeme que lo que tú estás anticipando que va a ser, Dios mío, en el momento en el que yo diga que soy gorda, o sea, también te digo, corazón, no llevamos ninguno la capa de invisibilidad de Harry Potter. Ya todo el mundo lo sabe. Ojalá. Ya solo faltas tú. Ojalá. Por otro lado, pues nos vendría bien para muchos momentos. Sí. Pero es que, de verdad que es una sensación Total. de, ya todo el mundo lo sabe, Total. faltas tú, Exacto. que les digas, bueno, hasta aquí. Me parece fenomenal que lo sepáis, pero es que ahora lo vamos a hablar, porque Sí. a mí hay cosas que me incomodan, cosas que me resultan. Pues yo tengo que pensar, pues te voy a cambiar la silla, pues voy a tener que pedir el extensor del supuesto. cinturón cuando estoy en el avión. Pues chica, Claro, pues sí. sí. Porque hay que pensar que en realidad a lo mejor es que el mundo es demasiado pequeño para nosotras. Exactamente. A ver si también... Demasiado Excelente. normativo. Demasiado. Es que el Excelente. mundo es el que es limitante. Me fascina. No tenemos limitaciones. 100%. Pesados todos Y con sus listo. límites, macho. Es Joder. que sí. Ojo. Ojo. Sí. Pues claro, yo creo que lo mejor va a ser Ujú, culminar con ujú. el ¿qué le dirías tú a alguien que tiene alopecia? Como Pues- recomendación. Pues lo primero que te diría es que respires, que te dejes sentir aquello que te está desbordando, si es una tristeza, si es una inseguridad, si es un descoloque, un miedo, déjalo que te atraviese porque tiene sentido, porque no es solo pelo, porque hay mucho más, pero que sepas que llegará un momento en tu vida en el que solo sea pelo, en el que no te tienes que exigir que ocurra hoy ni mañana, pero ten claro que un día será solo pelo y que como tal podrás tomar las decisiones de la manera que tú sientas y que te permitan convivir más en paz con la persona que eres, que forme parte de ti de la forma que tú necesites, si es a través de tratamiento, si es a través de pelucas, si es a través de raparte, si es a través de hacer una combinación de las tres anteriores o de cualquier otro método que se nos ocurra. Pero que lo tomes con calma y que por supuesto te atrevas a hablarlo porque tienes derecho a expresar lo que esto te hace sentir con las personas que tengas a tu alrededor. Y si no tienes personas a tu alrededor, siempre me tienes a mí en redes sociales. Exactamente. Qué De bello. verdad que sí. Y si no, a tu Y a padre, mí, que es hay el mucha que gente. vendió Si el no, a mi champú, padre, exacto. que es fantástico para recuperar. Que puede que exista todavía. Pero desde luego que estamos No, ahí, claro que que además llevará el nombre alopecia, aquello que a ti hoy te quita el sueño, pero lleva el nombre de otras tantas cosas para otra tanta Por gente supuesto. que le quita el sueño cada día. Entonces, atrévete a hablarlo y es importante que normalicemos los malestares entre las amigas. Y es súper importante esto. Creo que también se pudo ver en todo el episodio cómo fue tu proceso para poder entender la primera pregunta de cada quien tiene su proceso. Es que no me puedo sin duda cansar de alguna, porque decirlo. mira cómo fue todo tu proceso, Sí. cómo te diste cuenta Sí. de aquí, de allá, Sí. cómo hubo un duelo de negación, luego Sí. bueno, vamos aceptando Sí. y así. Entonces yo creo que esto es importante también recalcarlo nuevamente, cada quien tiene su Sí, proceso. y expresar aquello que piensas, las decisiones que quieres tomar, las cosas que necesitas, no te van a resolver inmediatamente el conflicto, pero van a hacer algo mucho más importante que salvarte la vida. 100%. Van Sí. a permitirte avanzar, van a permitirte dar el paso y hacerlo acompañada por si tienes un tropiezo. Sin duda alguna. La otra parte también que iba a acotar, que esto lo hablamos el fin de semana justamente, lo importante de hablar con tus amigas. Es Wow. que sí, es que Porque sí, es que imagínate, mira, si Todo el tienes rato. 23 años, nosotras a los 23 años hablábamos, pero eran cosas más banales, pues. Sí, no. O sea, siendo Todas justas, pues pasamos es por ahí. así. 100%. Entonces, claro, ahora podemos hablar de estas cosas que si las hubiéramos hablado antes, si las hubiera sido tan sanador, Wow. Sí. lo estoy soltando. Tan aliviante, Sí, efectivamente. Justo, pero es que no sabíamos ni siquiera cómo Claro. hablar de eso. Efectivamente. Claro, claro. Así que aprovechad todo Así este que, auge que hay total. de cuentas, que Eso. estamos hablando de cosas de quereros, de arroparos, de sentiros, y confiad en que vuestras amigas están en el mismo sitio que vosotras Exacto. y que vuestra amistad va a crecer en intimidad, en confianza. Eso es. Os vais a nutrir. Confiad que están ahí. Que Y sí. si no, somos Y sus si amigas no, también. somos amigas Y también. si no, pues Así ya que no sabes, pasa nada. nos Tenemos puedes las contar. pantallitas. Total. Pues nada, Qué lindo. Sí, es lo más. Tú Bueno, también, podemos- Carlota, O de sea, que bien me verdad. lo he pasado. ya reservar para otras. Otra sesión, otro podcast. Con la Me parece pareja perfecto. también, excelente combinación. Ah, bueno, claro que sí. Me muero, me muero. Sí, les dices que lo queremos conocer. Sí, le va a hacer 100%. ilusión. Le envías el audio. Es que 100% le va a hacer ilusión. Sí, Ay, sí, qué vamos. coche. No, de verdad, un placer Y tenerte aquí. Totalmente. Gracias, me ha encantado este ratito que he compartido con vosotras. Es que de verdad que me calienta el corazón, y a la Carlota del pasado, las que le iniciaron mucha parte
de su camino, se sentiría demasiado orgullosa y emocionada, momento fan con vosotros Qué aquí. bello. De verdad que sí. Ideal. Yay. Pues bueno, nos vamos a comer una pizza, que estamos en Pizza Natura. Yes.